hacia el oeste, hacia los territorios mexicanos. Y desde luego, la gente que quería emigrar de Estados Unidos, pues no tenía que cruzar un charco. Lo único que tenían que hacer era simplemente montarse en una cajeta, en un caballo y seguir hacia el oeste. Y entonces, eso hizo un poco más tardía la inmigración de los norteamericanos a América Latina, pero a la larga, como quiera, también ellos llegaron. Otro de los grupos que empezó también a venir hacia América Latina fue el de los negros procedentes de las colonias británicas. Y estos se establecieron en Panamá y en las costas caribeñas de Centroamérica. Y de hecho uno llega a esos lugares y allí los ve, allí están ubicados. Al estos venir a América Latina, era interesante porque ellos traían a sus pastores, o en su defecto, una vez venían y se establecían en América Latina, le pedían a las congregaciones que le enviaran algún pastor. Y cuando se les cuestionaba en estos países, pues ellos decían: nosotros tenemos esa oportunidad que ustedes nos han dado de poder venir, nosotros les queremos ayudar en la agricultura, les queremos ayudar en el desarrollo de la ganadería, les queremos ayudar en aquellos procesos rústicos, ¿no?, de la industrialización del siglo XIX, pero necesitamos practicar la fe de nuestros antepasados. Y desde luego, bajo ese pretexto, algunos de ellos habían comenzado a incursionar en la evangelización a los nativos. Uno de los ejemplos que presenta Justo González en su libro es la Iglesia Episcopal de Haití, porque es interesante que en el Caribe, precisamente Haití fue la primera que se liberó de el yugo colonial español, o francés en este caso. Este país logró esa independencia temprana, y para el 1855 un negro norteamericano llamado James Teodoro Holly vino a Haití a establecer una misión. Observó el campo, observó el terreno, regresó a Estados Unidos y allí empezó a venderle la idea a unos hermanos de una congregación de ubicarse en Haití y hacer en Haití una comunidad cristiana protestante. Para el 1861, 6 años después, él regresó a Haití con 100 creyentes de las comunidades negras norteamericanas, y allí empezaron entonces a tratar de desarrollar mejores condiciones de vida y al mismo tiempo empezaron a evangelizar a los nativos. Pero a la vuelta de año y medio, 43 de los que habían ido con él, de los 110, habían muerto de malaria y de tifoidea. Es decir, casi la mitad de los que le acompañaron. De hecho, entre los que le acompañaron 8 miembros de su familia. Y de esos 8 miembros, 5 murieron en Haití en menos de año y medio. Claro, cuando se da esta situación, la mayor parte de ellos decidió regresarse a Estados Unidos. Y otros entonces decidieron ubicarse un poquito más cerca y decidieron ubicarse en Jamaica. En Haití se quedó Holly, el misionero, y un puñado bien pequeño de hombres que decidieron acompañarlo. Y lo que es interesante es que del 1861 al 1876, ese pequeño grupo de creyentes que se quedó en Haití lograron desarrollar un ministerio protestante extraordinario, a tal punto que desarrollaron lo que se conoció y se conoce como la Iglesia Episcopal Independiente de Haití. Desde luego, cuando la Iglesia Episcopal norteamericana conoció del trabajo de Holly, vino y lo declaró obispo
de la Iglesia Apostólica Ortodoxa Haitiana, por el gran desarrollo que tuvo la Iglesia. Ahora, desde luego, ya para el 1911 muere Holly, pero la Iglesia había desarrollado una fuerza poderosa en Haití. Lo que quiere decir es que el protestantismo llegó a Haití primero que a muchos de los países latinoamericanos y caribeños. Claro, la Iglesia Episcopal Haitiana tuvo independencia unos cuantos años, pero su economía no le permitió seguirse manteniendo independiente, y ya desde luego en el 1911 volvió a convertirse en un distrito misionero, que es parte del proceso, ¿verdad?, de la estructura política de las iglesias. Pues si no te puedes autosostener y tenemos que sostenerte, entonces no te podemos declarar iglesia, tenemos que declararte entonces una misión. Y de esa manera entonces, como de alguna manera se incentiva a la iglesia del país para que crezca, haga crecer sus pantalones, y no depender de una iglesia que la declara misión. Otro ejemplo que abonó al protestantismo en América Latina lo fue el retorno de unos exiliados que se habían hecho protestantes en los Estados Unidos, como por ejemplo Cuba. Hubo muchos, y esto obviamente yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen la historia, de la cantidad de criollos españoles que se rebelaron contra el gobierno español y que empezaron a reclamar y a exigir la independencia de sus países. En Puerto Rico había criollos españoles que empezaron a reclamarlo, en Santo Domingo igual, en Cuba igual, y lo que es interesante es que en ocasiones esos individuos se montaban en esos barquitos rústicos y pasaban de un lugar a otro para apoyarse y para darse ayuda. Tan es así que hubo puertorriqueños que fueron a Cuba a ayudar precisamente a los criollos de allí a pelear por su independencia, y hubo también cubanos que vinieron acá, y hubo puertorriqueños que fueron a Santo Domingo, y hubo dominicanos que vinieron acá, y hubo dominicanos que fueron a Cuba. De hecho, en Cuba hay un dominicano que está reconocido como uno de los más grandes en ese tiempo, que es Maximiliano Gómez, un dominicano que ayudó. Yo estoy correcto en lo que estoy diciendo. Exactamente, okay. Máximo Gómez, que ayudó de manera extraordinaria a Cuba precisamente para lograr su independencia de España. Ahora, en Cuba, como resultado de estos exiliados, algunos de ellos llegaban a Estados Unidos, y en Estados Unidos se hacían protestantes. Pero ellos no esperaron la liberación de Cuba por parte del Imperio Español. Algunos de ellos decidieron regresar, ahora no con la consigna de la pelea política, sino con la esperanza de enseñar la fe protestante en España, que era una manera también de protesta, porque los españoles no querían bajo ninguna circunstancia la fe protestante. Ahora, cuando Cuba entra en ese proceso de guerra y de pelea por la independencia, antes de ello, por ejemplo, en el 1890, Evaristo Collazo le envía una carta a los dirigentes de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos del Sur para informarles que él y su esposa habían fundado 3 congregaciones y una escuela para niñas en Cuba. 3 congregaciones protestantes. Y desde luego, estamos hablando de un tiempo donde todavía los españoles gobernaban en Cuba y donde todavía los cubanos no habían logrado su libertad. Y ya allí había huella del protestantismo. También
otro episcopal llamado Pedro Duarte, allá en el territorio de Matanza, había desarrollado una iglesia que se llamaba la Iglesia Fieles a Jesús. Y lo que es interesante es que en el área de Matanza había varias iglesias protestantes antes de la independencia cubana. Eso, desde luego, en el marco de la inmigración, nos da a nosotros una perspectiva interesante, porque... ¿Todo eso fue producto de la inmigración? Sí, sí, porque el planteamiento que muchas veces se hace de que el protestantismo vino como punta de lanza para el capitalismo, pues realmente se cae, porque antes de que el capitalismo llegara a América Latina, ya había en algunos de estos países protestantes que no estaban vinculados bajo ninguna circunstancia a un pacto con las empresas capitalistas, con las empresas políticas para invadir los pueblos norteamericanos. Con respecto a las misiones, los protestantes y europeos en su mayoría, entendían que no había necesidad de venir a América Latina a evangelizar, porque ellos partían de la premisa que América Latina eran países cristianos. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente toda Europa no era protestante. Entonces, si toda Europa no era protestante, pues los católicos, los países católicos europeos, decían, no, si España evangelizó a toda esa gente ahí, y ya toda esa gente es cristiana. Lo único es que no sabían que el cristianismo era de una sola facción, era católico, apostólico, romano. Pero entonces ellos decían, ahora en el Asia y en el África no, porque en el Asia y en el África ni son católicos ni son protestantes, por lo tanto tenemos que ir allá, en alguna medida apoyar a esta gente, porque ellos sí que necesitan nuestro apoyo. Claro, una de las cosas que se discutía en Europa, sobre todo en los países europeos católicos, hubo una expresión en Europa en ese periodo de tiempo donde se decía que todavía hoy existe, quieren ser más papistas que el Papa, ¿verdad? España fue uno de esos países europeos que quiso ser más papista que el Papa. En España la fe católica era tan drástica que quien no fuera católico lo mandaban para el cielo. Eso no, allí la fe católica fue bien drástica. Y desde luego el proceso de evangelización católica acá en América Latina comenzó con los indígenas, y era un proceso de evangelización de brazos caídos, religiosamente hablando. No había mucho interés, no había casi ningún interés para evangelizar a los católicos. Por el otro lado, a los indígenas. Por el otro lado, muchos de los indígenas estaban rebeldes a la evangelización por entender que habían sido invadidos, y desde luego hubo algunos de los indígenas que inclusive decían que si el cielo era de los católicos españoles, ellos no querían ir al cielo, porque ellos no querían encontrarse con los españoles en la eternidad. O sea, ese tipo de proceso sí, estaba bien claro en ellos. Por lo tanto, en Europa los países católicos estaban conscientes de que el catolicismo en América Latina era pésimo. Era un catolicismo donde a la gente se le decía, esto es lo que tienes que creer y punto, no cuestiones, no preguntes, simplemente esto es lo que tienes que creer. O sea, no hubo un
un desarrollo racional como sí ocurrió en los países europeos, aun cuando